Jóvenes, bienvenidos a esta sesión correspondiente al grado de primero básico. Antes de iniciar con el tema, quiero enviarles un cordial saludo a ustedes y a su familia, esperando que ustedes, a pesar de la situación difícil que estamos viviendo, pues estén ustedes animados y a la vez los insto a que sigan ustedes entregando sus tareas con ese entusiasmo, ya que necesitamos dejar evidencias por las disposiciones que el Ministerio de Educación eh, nos dé indicaciones a la brevedad. Así que vamos a iniciar voy a iniciar con el tema del día de hoy, siguiendo esa parte que iniciamos de la taxonomía. Estábamos viendo los reinos y los dominios, y ahora vamos a ver en específico el reino monera y el reino protista, o también llamado protoctista. Les voy a compartir acá la presentación que tengo para el día de hoy. Y al final, pues siempre ustedes van a realizar su actividad que vamos a dejarles acá en esta presentación. Voy a iniciar acá con ustedes con el reino moneras o reino monera. Eh, Son procariotas. Los organismos están constituidos por células eucariotas o por células procariotas. En este caso, como son organismos sencillos, están formadas por células eucariotas, que son las células más sencillas, y son unicelulares. Su nutrición es diversa, son autótrofos o también pueden ser heterótrofos. Autótrofos cuando ellos fabrican su alimento, y heterótrofos cuando los organismos dependen de otros para poderse alimentar. La reproducción en este caso es asexual, con un grupo muy pequeño que transmiten su información genética, que podría decirse que su reproducción es asexual en este sentido, pero es un grupo muy reducido. Algunos presentan flagelos, que son pequeñas prolongaciones que tienen estos organismos para poderse movilizar. Se dividen en dos grupos. El reino se divide en dos grupos. Están las arqueobacterias y las eubacterias. Las arqueobacterias es un grupo muy heterogéneo, muy diverso, diferente entre ellos. La mayoría son anaerobios, no necesitan el oxígeno, a eso se refiere. No necesitan el oxígeno para llevar a cabo su metabolismo. La aparición del oxígeno las confinó a ambientes anaerobios, metanógenos, con condiciones extremas y halófitas o termófilas. ¿Qué quiere decir? Que son capaces de vivir sin oxígeno, y que en el proceso ellos liberan el metano como producto final, y aparte de eso, que viven en condiciones en aguas o en ambientes muy salados y de temperaturas muy elevadas. Diferenciamos a los grupos. Por ejemplo, los metanógenos son anaerobios, producen metano como producto final de su metabolismo, de su respiración. Se localizan en zonas muy elevadas, materia en descomposición, fuentes termales, fondos oceánicos. Ejemplos tenemos la metanospirillum. Eh, Halófitas habitan en lugares con abundante concentración salina, confiriéndole un color rosáceo a aguas saturadas en sal. Por ejemplo, tenemos las Halobacterium. Las termoacidófilas, condiciones de vidas extremas donde ellas viven, donde viven estos organismos. El pH es bastante ácido, es igual a 2, y temperaturas superiores a los 90 grados Celsius, perdón. Y también tenemos en este caso como por ejemplo las sulfolobus. También tenemos la Geiseres Yegostonel, eh, Pyrolobus, récord, un tipo de bacteria que tiene como récord de tolerancia térmica de 113 grados Celsius. Luego entramos al otro grupo, que son las eubacterias, el grupo más abundante de las procariotas, adaptados a vivir en cualquier ambiente. Presentan variedad de mecanismos de nutrición que alimentan de diversas formas. Tenemos ahí a las cianobacterias o algas verde azules, causantes del enriquecimiento del oxígeno en nuestra atmósfera, permitiendo la vida aeróbica
fueron, fueron y son organismos indispensables debido a esto, a que producen en gran cantidad de oxígeno a nuestro planeta. Las eubacterias, también tenemos los otros grupos. Las bacterias verdes son fotoautótrofas, no generan oxígeno, pero sí fabrican su propio alimento a través de la luz. Las las proteobacterias, algunas son patógenas como la Legionella o Vibrio cholerae, que producen enfermedades. En este caso, el término patógenas se refiere a que ellas producen algún tipo de enfermedades. Las espiroquetas. Las espiroquetas forma de sacacorchos en forma de espiral. Ejemplo de ellas tenemos la Treponema pallidum, que también es causante de esa enfermedad de transmisión sexual llamada sífilis. Tenemos en este otro grupo las cianobacterias, son fotosintéticas, generan oxígeno, muchas fijan el nitrógeno en la atmósfera, que es una actividad propia de ellas y que es de mucho beneficio para todos los seres vivos que interactuamos en este planeta. También tenemos en este caso las clamidias, parásitos intracelulares, que quiere decir que entran en las células y se alimentan de ellas. En este caso, pues tenemos la chleamidia, que transmite una enfermedad de transmisión sexual. También dentro de este grupo tenemos las bacterias gram positivas, son heterótrofas, son, por ejemplo, las lactobacillus, fabrican el ácido láctico relacionado con la respiración pulmonar a través de ciertos metabolismos que se dan en los músculos a través de los glóbulos rojos también. Tenemos en este caso el Streptomyces, que son antibióticos, Mycobacterium, que produce en algún momento la tuberculosis, la Clostridium, relacionadas con el botulismo. Tenemos aquí algunas imágenes que nos dejan apreciar cómo son las diferentes formas. Tenemos los cocos, ¿verdad? Los estreptococos tienen esta característica, que son redondas, esféricas. Aquí tenemos otra. Tenemos en el caso de los espirilos, y tenemos el caso de los bacilos, que tienen forma de bastoncito. Aquí tenemos otras formas de bacilos. Y la importancia del reino Monera en el campo sanitario en relación a la enfermedad, gracias a los trabajos de Luis Pasteur en 1865, se logró determinar cómo se podría, digamos, prevenir ciertas enfermedades causadas por un cierto tipo de bacterias. En este caso estaba el proceso preventivo, la higiene y la vacunación, lavarse constantemente, asear los lugares donde se distribuyen los alimentos, y además de eso la vacunación para evitar problemas de enfermedad causadas por algún organismo de este reino. También curativas como antibióticos. Las bacterias, cuando son malignas, se combaten con sustancias químicas, muchas veces relacionadas con la misma reacción de algunas otras bacterias que son buenas en este caso. Algunos ejemplos tenemos enfermedades como la tuberculosis, la lepra, la meningitis y la neumonía, que en algún momento determinado pues afectan al ser humano. Por ejemplo, la tuberculosis ataca los pulmones, la lepra la piel, la meningitis afecta parte del cerebro, y la neumonía de igual manera todas las vías respiratorias, desde luego los pulmones. En el campo industrial tenemos la Acetobacterium acetil, que es cuando se une con algún tipo de materia orgánica, esta produce el vinagre a nivel industrial. También tenemos el Lactobacillus casei, que es un tipo de bacteria que ayuda a descomponer la leche para producir los yogurts. El Clostridium, que produce butano a través de esa desintegración de la materia orgánica, y que de alguna manera nosotros sentimos ese olor fuerte de la basura, que es el trabajo que hacen las bacterias en este caso. En el campo agrícola también se pueden fabricar biopesticidas a través del Bacillus
truginensis, ¿verdad? Muchas actividades que tienen las bacterias en el campo de nuestro planeta que son de beneficio. Luego entramos al reino de los protistas o protoctistas, son eucariotas, también son unicelulares y pluricelulares, a diferencia del reino monera que en la mayoría, o si no es que todos, son unicelulares. La nutrición es diversa. Algunos fabrican su propio alimento y otros necesitan de otros organismos para poderse alimentar, es decir, son heterótrofos. La reproducción, a diferencia también del reino monera, estos son sexual o asexual. Algunos presentan flagelos para poderse movilizar. Los dos grupos fundamentales son los protozoos propiamente y las algas, que tienen características, en primer lugar los protozoos, características del reino animal, y las algas, características del reino vegetal, pero no son de ese reino, sino que tienen otras características y por eso están clasificados dentro de este reino de los protozoos, perdón, de los protoctistas. Los protozoos son protoctistas con apariencia animal, son unicelulares, generalmente necesitan de otros organismos para poderse alimentar, son heterótrofos. Ejemplo de ellos tenemos los paramecium, tenemos los parásitos como la tripasoma, que es transmitida por la mosca tsetse, que transmiten el paludismo. También tenemos dentro de esto, tenemos el plasmodium, ¿verdad? Que es la malaria o paludismo, que es transmitido por el mosquito anófilo. El vehículo para la transmisión de esta enfermedad de la tripanosoma es la mosca tsetse, que es ahí donde lleva la bacteria y al picar transmite esta bacteria. Las algas, las protoctistas con apariencia vegetal, son unicelulares y pluricelulares. Gran mayoría de ellas son fotosintéticas. Aquí tenemos algunas imágenes de un paramecium, que es dentro de los protozoos tal vez uno de los más grandes, aunque todos son microscópicos. Tenemos aquí la tripanosoma, que es el causante de esa enfermedad que ya vimos, y el plasmodium, que es el causante del paludismo o malaria. Tenemos aquí las algas, las dinoflagelados, son acuáticas con dos flagelos. Algunos fabrican toxinas que desde luego afectan a otros organismos que conviven con ellas. Las diatomeas son algas unicelulares con conchas silícicas o siláceas que forman de forma simétrica. Quiere decir que estas son como piedras, son como conchas que están fabricadas de este material del silicio. Las algas llamadas euglenoides, de agua dulce, unicelulares con flagelos fotosintéticos facultativos, que quiere decir que llevan a cabo la fotosíntesis, es decir, producen el oxígeno también en la atmósfera. Las algas rojas, pluricelulares con pigmentos rojos, de alguna manera más adelante vamos a ver que cuando abunda esta cantidad, este tipo de organismos en los océanos, en los mares, producen la marea roja. Las algas pardas son pluricelulares de gran tamaño. Las algas verdes son unicelulares o pluricelulares también. Posiblemente sean los antepasados de las plantas terrestres que ahora conocemos y son netamente fotosintéticas. Aquí tenemos algunas algas protoctistas. Tenemos la ulva latucta, que es alga verde, la laminaria sacharina, que es una de la alga roja, las diatomeas, que tiene forma simétrica y está constituida de como conchas, y los dinoflagelados, que la característica es que tienen dos flagelos para la movilidad. Importancia ecológica. La importancia es que el papel fotosintético, un tercio del oxígeno terrestre, es producida por este organismo de este reino. Base de las cadenas tróficas acuáticas, ¿qué quiere decir? Que sirven de alimento para otros organismos. También tenemos que producen el aumento de población de dinoflagelados, produciendo la marea roja, en este caso la hematotalasia. La importancia económica en la alimentación: producen vitaminas, proveen de vitaminas y proteínas también para la nutrición humana. Las algas pardas, interesantes como fuente de yodo y alginato, da viscosidad en el interés textil,
fotográfico y también en el aspecto cosmético y de alimentación. También son fabricados fertilizantes y aislantes, en este caso con organismos de las diatomeas. Para finalizar, jóvenes, eso es en gran parte un resumen de la actividad. De todas maneras, yo les voy a subir el material a Classroom. Ustedes van a tener que hacer un glosario de 10 términos, trabajarlo en documento de Word, o si no en su cuaderno le toman una fotografía clara y lo envían ustedes para poder revisarles su tarea. Me despido de ustedes agradeciéndole la atención y también el entusiasmo que ustedes han manifestado, la mayoría, en seguir adelante de esta modalidad con sus estudios. Hasta una nueva oportunidad, jóvenes.